Segunda parte de las noticias de la 8, estamos en plena mesa de actualidad hoy protagonizada por Alberto Gómez Barahona y por Octavio Granado, y se incorpora a nuestra mesa el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Máximo López. Con él vamos a hablar pues de lo que es su día a día, ya que el equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino ha presentado su borrador de presupuestos para este año. Unas cuentas que ascienden a más de 30 millones de euros, 780.000 más que en el último presupuesto aprobado en 2013. Al capítulo de inversiones se destinan más de 2,5 millones de euros, pero de esta cifra 1.600.000 se van a ir a pagar a los terrenos de Proincobe, el convenio con SEPES para regularizar la propiedad de parcelas y para el pago por la sentencia desfavorable por la ocupación de terrenos para la ampliación de la carretera de la Aguilera. Es decir, Máximo, un dinero ya que se nos va, ¿no? Sí, efectivamente son unos presupuestos que están muy condicionados precisamente por el cumplimiento de sentencias y compromisos anteriores. Ahí se nos van 1.600.000 euros en el capítulo de inversiones, y luego también condicionados por 1 millón de euros menos que se va a recaudar en el impuesto de bienes inmuebles, en la contribución que se llama comúnmente. Ha habido la revisión catastral y este año pues se va a recaudar 1 millón de euros menos. Sí que ese es el lado negativo, pero debemos de ver un lado positivo, que es que 1 millón de euros más pues va a estar en el bolsillo de los arandinos, y eso siempre es bueno. Entonces sí que podríamos haber hecho las modificaciones previas del impuesto, sabiendo cómo se iba a desarrollar la revisión catastral, pero no lo hemos considerado necesario, pues porque yo creo que es momento de devolver el esfuerzo que han realizado los ciudadanos durante estos años de crisis económica, y de esta manera pues que es algo que además va en el propio ADN del Partido Popular, el bajar impuestos cuando se puede. Y en esa línea pues va la propuesta que hemos presentado al resto de grupos políticos. Y son presupuestos, los últimos aprobados, he dicho en las imágenes, que han de 2013, es decir, que han estado prorrogados durante 2014 y 2015. Precisamente en los últimos 10 años estamos hablando que en Aranda solo ha habido 2 presupuestos aprobados y plenamente desarrollados, en 10 años. Ahora estamos con presupuestos prorrogados de 2013. Eso pues es un poco consecuencia de la inestabilidad política que ha habido, porque igual ahora esa fragmentación es más común en otros ayuntamientos, pero en el Ayuntamiento de Aranda nunca ha habido mayorías absolutas en toda la democracia. Estamos acostumbrados a gobernar de esta manera, y ahora son 7 grupos políticos en total los que están, y por eso hemos presentado este borrador a los distintos grupos políticos, y esperemos conformar esa mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos plenamente adaptados a la realidad vigente de 2016. ¿Creen que lo van a conseguir por fin esta vez? Bueno, nosotros lo que estamos es muy abiertos a todas las sugerencias que pueda haber, e incluso nos hemos adelantado al momento que pueda haber ya un informe de intervención. Se lo hemos dado antes precisamente a los grupos, y estamos abiertos totalmente a aquellas sugerencias viables para hacer unos presupuestos que sí, que el borrador que hemos presentado creemos que es plenamente realista y acorde a la realidad de Aranda, pero eso no obstante estamos abiertos a las posibilidades de las sugerencias que nos hagan el resto de grupos. Octavio, ¿qué pasa cuando se vive con presupuestos prorrogados? Porque todo depende del tipo de deudas que tengas para sobrevivir mejor o peor, ¿no?, con ese tipo de presupuestos. Depende sobre todo de la facilidad que tengas para ejecutar el presupuesto con la prórroga, ¿no? Es decir, por ejemplo, los presupuestos de la Seguridad Social. Pues si las pensiones suben un 0,25, podría ser perfectamente que no se aprobaran de un año para otro. Pero yo la verdad es que cuando pienso en un ayuntamiento como Aranda, con 21 concejales ¿no?, y 7 grupos parlamentarios, 7 grupos de concejales, y pienso que estamos aquí escandalizándonos en el Congreso de los Diputados, que por tener 7 grupos parlamentarios para 350 diputados, pues lo que me entra es una especie de compasión, ¿no? O sea, para los concejales del Ayuntamiento de Aranda, que tienen que aprobar presupuestos, porque realmente, en fin, también es verdad que el Ayuntamiento de Aranda es una demostración de que no es un del mundo. Quiero decir, de que las cosas se hacen, el Ayuntamiento sigue funcionando, la ciudad sigue prosperando, y parece que no suceda nada irreparable porque haya tanta variedad en las listas. Es el ejemplo, dices tú, el hecho de tener presupuestos prorrogados, de que no es en el mundo, y también es un hecho constatado por el ejemplo de Aranda, que se puede gobernar en minoría. Sí, yo creo que en este periodo tenéis que dar un máster, ¿no?, de tolerancia, de convivencia, de que el dialogar y llegar a acuerdos es posible, ¿no?
Pero bueno, en un acuerdo que es muy importante no habéis llegado a un acuerdo, que es la aprobación del presupuesto. Yo creo que prorrogar el presupuesto es maniatar a la capacidad de decisión de un municipio, es condicionarle mucho su política, y yo creo que en este punto sí se debiera haber llegado a un acuerdo. Pero indica que se puede gobernar, porque lo malo sería pensar que se puede ocurrir como en Italia, que se puede funcionar sin gobierno, ¿no? Que esto a mí me preocupa y creo que no es así. Yo creo que habéis hecho un ejemplo pues de tolerancia, de diálogo, pero que hay que aprobar los presupuestos porque es una herramienta de política municipal esencial, yo creo. Pues, por ejemplo, repercusiones a este presupuesto. Una formación en el Ayuntamiento arandino del RAP dice que son manifiestamente mejorables. Es la primera valoración que hacen desde Renovación Arandina Progresista. Bueno, y no creo que sea una afirmación gratuita cuando quien lo hace ha sido concejal de Hacienda. Entonces, las aportaciones que puedan hacer ellos las vamos a estudiar pormenorizadamente. Él, sobre todo, se ha basado en el tema del gasto corriente, en el capítulo 2. Entonces, bueno, todo lo que vaya él a decir y del resto de grupos, pues lo vamos a estudiar, porque nosotros nuestra prioridad es aprobar unos presupuestos que siempre van a estar más adaptados a la realidad actual. Y bueno, pues esto que estoy diciendo yo es un ejemplo de la disponibilidad que tenemos y bueno, pues todo lo que sea favorable para el futuro de Aranda, bienvenido sea. Octavio, ¿quería decir algo? No, lo que dice el concejal es muy interesante porque, hombre, las cosas yo creo que se ven desde otro prisma cuando la oposición ha pasado por el gobierno, ¿no? Porque claro, esto de que la gente que viene siempre llega diciendo no, yo es que no he hecho nunca nada de esto y tal, quiero decir, al final ese es el factor de incertidumbre, ¿no? Porque si todos los opositores, toda la oposición parlamentaria en la Comisión de Economía del Congreso hubieran sido exministros y altos cargos del Ministerio de Economía, estoy seguro de que nos entenderíamos mejor. Lo que pasa es que en la democracia española, cuando eso sucede, pues automáticamente tenemos la sensación de añadir algo de swing a la música, y entonces ponemos a gente que no ha estado nunca, que lógicamente tiene ideas nuevas y lógicamente también tiene menos experiencia. ¿Qué alusión a la situación actual? Sí, a mí me ha gustado escucharle a Máximo porque es un ejemplo de cómo deben ser las cosas, ¿no? Él dice, bueno, quien ha hecho esas observaciones es alguien que tiene una responsabilidad de gobierno, ya tiene la misma concejalía, que las proponga, vamos a escucharlas, vamos a analizarlas y vamos a debatirlas. Y lo que ha hecho Octavio me parece que es fundamental. Cuando se tiene una responsabilidad de gobierno, se es mucho más responsables las opiniones en la oposición. Bien, pues ya vamos a repetir esa cifra, más de 30 millones de euros el presupuesto. Vamos a ver cómo van a reaccionar el resto de grupos municipales, pero Máximo, me gustaría también saber, porque hemos dado una información al principio de este informativo, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en relación al convenio existente entre Diputación y Ayuntamiento de los bomberos. Es decir, la Diputación Provincial va a pagar más dinero al Ayuntamiento de Burgos para esos momentos en los que los bomberos de aquí tienen que salir al Alfoz. Y se ha abierto, por supuesto, el debate de siempre, ¿no? Más profesionalización en Miranda y Aranda. ¿Es una reclamación vuestra de hace tiempo? Sí, es un debate que está abierto en Aranda también, de los parques profesionales, de los grandes parques profesionales, además del de Burgos, está el de Miranda y el de Aranda. Nosotros en este momento consideramos absolutamente insuficiente la cantidad que se nos ofrece desde Diputación, porque esas dotaciones necesarias para cubrir la comarca de la Ribera desde el parque municipal, exclusivamente municipal, insisto, de Aranda de Duero, pues vemos que es insuficiente, y así se nos ha hecho llegar desde el resto de grupos políticos y así se lo hemos trasladado a la Diputación Provincial de Burgos. El año pasado, a principio del pasado ejercicio, el Ayuntamiento de Aranda denunció el convenio porque lo consideraba insuficiente, y más cuando estamos considerando que algunos de los parques limítrofes que no son profesionales, como es el de Arroa o el de Torresandino, ahí por las propias deficiencias que tiene un parque de esas características no profesional, muchas veces tiene que actuar el parque de bomberos de Aranda. Luego también vamos a abrir una negociación también con la Diputación Provincial de Segovia, porque en muchas ocasiones, sobre todo en siniestros de la carretera de la A1, tiene que actuar el parque de Aranda en zona que es de la provincia de Segovia. Entonces es algo que está abierto.
Hablando de denuncias, ¿es cierto que la alcaldesa de Aranda de Duero ha interpuesto una denuncia a un ex compañero de corporación, no solamente del ayuntamiento, sino también de partido, el Partido Popular, por amenazas? Y es cierto que el juez por fin ya ha dictado que tiene que estar alejada de ella al menos a 300 metros, esa orden de alojamiento. Bueno, efectivamente este concejal concurrió en las listas del Partido Popular siempre, y él fue algo que insistió mucho, ni ha pertenecido al Partido Popular y siempre puso mucha distancia en cuanto al Partido Popular. Pero fue en las listas del PP. Fue en las listas del Partido Popular, efectivamente. Pues un tema muy desagradable. ¿Qué pasó exactamente? La alcaldesa ha recibido mucha solidaridad por parte de personas de Aranda, y ella, pues ante ese temor de haber recibido un correo electrónico en el que se hacía eco de unas declaraciones del juicio que se está celebrando por el asesinato de Isabel Carrasco, pues hay unas declaraciones que era poco más o menos de cuando supe que iba a seguir como presidenta decidí matarla, pues claro, eso se lo manda a Raquel, a la alcaldesa. Entonces claro, eso y puesto en el contexto pues de la persona que lo recibe y tal, pues le infundió un temor lógico, y las personas pues que hemos vivido todo esto de cerca pues hubiéramos tenido el mismo sentimiento, y ya bueno, pues lo comentó a la Policía Nacional, y la Policía Nacional, pues claro, visto el contexto general de cómo se desarrollaron los acontecimientos, pues la dijo que tenía que interponer una denuncia, y luego ya judicialmente ha sido cuando se ha determinado esa orden de alejamiento, pues porque pues bueno, había una presunción de veracidad de los hechos que así lo aconsejaban. Dice el susodicho, el que tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la alcaldesa, que lo envió por error. Por cierto, el viernes, inauguración del ramal ferroviario por fin en Aranda de Duero, con la presencia del presidente autonómico Juan Vicente Herrera. Buenas noticias también en lo industrial. Bueno, pues buenas noticias, y además es algo que lo hemos estado deseando, porque un polígono industrial que ya en época de vacas flacas se fueron implantando nuevas empresas, y estamos hablando de empresas que uno de los mayores alicientes era que tenía conexión ferroviaria. Entonces nosotros desde el Ayuntamiento de Aranda, y ahí sí que ha habido unanimidad de todos los grupos políticos, se ha luchado con el tema del ferrocarril en un tema pues que ahora está muy abandonado, en el tema de viajeros, pero en algo tan fundamental como mercancías tiene una viabilidad clara, y en el tema de la industria más que nada. Perfecto, Máximo. Pues permíteme que apure unos últimos segundos para hablar con Octavio y con Alberto sobre lo que es la polémica del día. Alberto, Errejón de Podemos denuncia las cacicadas, cito textualmente, de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos de relegarles a la parte del gallinero del Congreso de los Diputados. Es decir, tienen 5 millones de votos, 5 millones de españoles han confiado en ellos, y no les parece bien. Bueno, a mí me parece, yo no sé la ubicación ahora del hemiciclo, tendría que verlo, pero bueno, me parece que es una política de gestos, ¿no?, a la que nos tienen muy acostumbrados, y de poner de relieve cosas que nos preocupan menos a los ciudadanos. Yo creo que hoy lo que realmente estamos preocupados los ciudadanos es porque si va a haber una investidura, si va a haber un programa de gobierno, que es lo que realmente nos preocupa. Y ese tipo de cuestiones que son muy mediáticas, que bueno, no creo que son las trascendentes y que son de importancia para los ciudadanos. Octavio. Bueno, esta semana hemos conocido 2 informes de la Unión Europea, uno elaborado por la Dirección General de Empleo y otro por la Dirección General de Política Fiscal, que han hablado de los problemas reales de la economía española, ¿no? Los problemas son que tenemos una tasa de deuda muy elevada, supera el 100% del Producto Interior Bruto, que tenemos vulnerabilidades en el plano fiscal, porque el déficit va a ser mayor el año pasado de lo que previmos, y este año seguramente va a ser también mayor, que la reforma laboral ha funcionado porque ha conseguido bajar los salarios, pero que ha aumentado la dualidad, que ahora la parte más débil, más vulnerable del mercado de trabajo pues tiene menos seguridad, y que esto hay que corregirlo. Bueno, y nosotros seguimos hablando de temas simbólicamente apasionantes, como pueden ser los sillones o otras cosas que a mí me parecen, con toda franqueza, más intrascendentes que los problemas realmente del país.
Yo creo que esto es fruto de nuestro desentrenamiento general de lo que está pasando. Yo creo que nunca hemos tenido una situación como esta y se nos nota mucho, que no hablamos de lo fundamental. Yo escribí en la campaña electoral que lo fundamental era que todo el mundo aclarara con quién quería gobernar y con qué condiciones. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Sí, sí. Y nadie me hizo ni puñetero caso porque yo soy un político expolítico de provincias y claro, ahora pues todo el mundo nos damos cuenta que lo fundamental es saber quién quiere gobernar con quién y en qué condiciones. Y de esto no hablamos, y no hablamos de los problemas económicos, y no hablamos de los problemas sociales de la gente más necesitada, pero hablamos de los sillones del Congreso. Bueno, a mí me divierte contemplar cómo en el Congreso lo importante es sentarse en la primera fila, porque yo que doy clase todos los días, imagino como Alberto, mis alumnos lo que quieren es sentarse en las últimas. O sea que por lo menos los diputados se ve que quieren tener más visibilidad que los alumnos de la enseñanza media de la universitaria. Pues los que hemos tenido visibilidad que hemos sido nosotros en nuestra mesa de actualidad hoy, compuesta por Octavio Granado y por Alberto Gómez Barahona. Es un placer recibiros. Hablaremos de lo importante próximamente también. Gracias a los dos, muy buenas noches. Gracias. Y a nuestro invitado de hoy, Máximo López, concejal de Hacienda del Ayuntamiento arandino, que nos ha hablado de esos números y por supuesto de las últimas novedades en relación a su consistorio. Máximo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen viaje de vuelta a Aranda. Vamos ya con la información deportiva.